su obra. Y eso eres tú y yo cuando el Señor nos llama y nos escoge. Bajo la cobertura del Señor iniciamos un nuevo tiempo predicando la palabra que tiene poder, el Evangelio del Señor. Habla del llamado y misión de Jeremías y dice de dónde venía Jeremías. Dice que venía de Anatot, ¿sí? En tierra de Benjamín. Qué hermosa palabra de la tierra de la derecha del Padre. Y Dios llama desde ahí un sacerdocio santo, uno que él mismo había preparado. Palabra de Jehová. Dice en el capítulo 1 de Jeremías, versículo 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josaías. Quiere decir que Jeremías estuvo en un reinado donde se recordó la palabra, donde se encontró la palabra, el libro que había sido guardado y había sido escondido, y en un pueblo que estaba en un desierto espiritual. Fue entonces Josaías despertado para traer el nuevo tiempo y evangelización de la palabra del Señor. Ese es Josaías. Pero también dice que vino en el tiempo de Joacim. Quiere decir que el Señor los despertó, les envió un profeta. Josaías, su rey, se entregó y entregó su nación al Señor. Volvió la palabra, el Devarim, el Deuteronomio, pero también la palabra celestial. Pero ese pueblo solo se convirtió un tiempo. Y luego llega un reinado de oscuridad, llamado también Joacim. Amén. Y vamos dando cuenta, hermanos, que Dios quiere cada día, eso hacia acá, por favor. Dios quiere cada día restaurarnos. Dios quiere cada día darnos lo mejor de él. Pero de nosotros está escoger los dos montes, o el monte de la bendición o el monte de la maldición. El Señor siempre nos deja libres albedrío de escoger. Y el Señor envía a Jeremías sabiendo que vendría un tiempo. Dios envía un profeta, pero un profeta preparado por él. Un profeta preparado donde nadie le metió la mano, donde él estuvo su oído afinado para seguir al Señor. Y aunque él no sabía lo que venía, el Señor lo primero que dice aquí es palabra de Jehová. Y todos los ministerios comienzan con una palabra que el Señor le da al que llama, escoge con una misión. Dice llamamiento y misión de Jeremías. Y dice que en el versículo 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces nos damos cuenta que el ministerio profético de Jeremías se da para las naciones. Un ministerio profético que va a caminar las naciones, que va a afectar a las naciones cercanas. Pero también estaba diciéndole que había un pueblo que se acercaba y que sería un siervo de Dios, porque había caído en desobediencia a un pueblo y Dios había preparado un sacerdote con una promesa. Esta dice que le conoció antes que se formase. Antes de hacerlo ya Dios había dibujado este ministerio. Lo colocó en vientre y en la semilla de su padre. Amén. Y antes de que naciese. O sea que Dios había diseñado este ministerio profético. Dice, en el vientre te conocí. Antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea que ese ministerio para las naciones, a las naciones, fue diseñado antes de ser puesto en un vientre. Pero también dice, y antes que naciese, te santifiqué. Entonces Dios preparó un ministerio antes de colocarlo, pero también antes de nacer y salir del vientre de su madre fue santificado por el mismo Señor. Él lanzó un profeta diseñado desde lugares celestiales con el Espíritu Celestial para tener un contacto único con Dios y hablarle sin temor a un pueblo. Pero él no sabía. Él decía, soy niño. Él tuvo que el Señor que romper las estructuras y darle a conocer lo que se movía en el sacerdocio y en el reino que estaba. Porque era que Dios
le había traído palabra. Dios le había dado palabra a través de Josaías. Había restaurado. Pero a veces el pueblo no escuchó. El pueblo no escuchó. Y entonces, hermanos, dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú. Y dirás todo lo que te mandé. Entonces, hermanos, mira lo que dice el Señor antes de iniciar. Antes de iniciar, estábamos hablando que Él habló en la niñez, es una conversación cuando era un pequeño. Y le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. O sea que el cielo hizo un depósito en los labios, lengua, en la boca de su profeta. Y colocó el depósito de su palabra. Lo que él haría de hablar. Dice que extendió Jehová su mano. La mano de Jehová se había extendido a su profeta. Amén. Y tocó mi boca y me dijo, he aquí, yo he puesto mis palabras en tu boca. Hermano, y a veces Dios llama y la gente dice, no, Dios me hizo un llamado, soy profeta, soy esto. Pero era que él mira el negocio que se estaba cocinando, desde aún de lugares celestiales. Me dice si se escucha eso, desde lugares celestiales se había programado este ministerio. Un misionero a las naciones caminaría. ¿Sabe por qué? Porque dice que las naciones conocieron de este profeta, pero su pueblo no quiso escucharlo. Amén. Y dice, hermanos, mira que te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar. Pero también dice que después que se haya limpiado con la palabra, eso dice para edificar y plantar. Dios, hermanos, limpia para restaurar. Dios limpia un territorio con su palabra, porque no caminaba el hombre, caminaba la palabra de Dios en ese depósito llamado Jeremías, ese ministro misionero de Dios, un profeta, hermanos, que estaba siendo preparado y tenía una orden de Dios mismo. La palabra de Jehová vino a mí, dice la palabra. Acuérdate que inicia con la palabra. Amén. Diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dice, ve una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios apresura un tiempo, Dios adelanta tiempo, Dios acelera tiempo, acelera tanto un día que cuando despiertan ya ha anochecido, para acelerar el propósito de Él. Amén. Y también dice, hermano, que también le dice, la palabra que tú tienes, si portas, tiene un aceleramiento. Tiene un tiempo, hermano, donde Dios te va a usar, te acelera, pero también para decir que se acerca un tiempo. Dios estaba preparando por el pueblo de los caldeos del norte, ¿para qué? Para cumplir un propósito y hacer que los corazones se convirtieran. Amén. Y dice entonces, como le dice el Señor a los que llama, ciñete. Y dice, del norte se soltará el mar. Y comenzó a hablar de lo que viene. Dios advierte, Dios avisa. Y todo se lo avisó. Antes de darlo a conocer, se lo dio a conocer a su profeta lo que vendría. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque dijo, le di a conocer con Josaías, pero vino este reino y me olvidaron, me sacaron de su corazón. Y dice, a causa de su maldad, Dios envía un tiempo profético acelerado a causa de la maldad. Amén. Y entonces le dice en el versículo 17, tú, Dios le dice, tú, pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Entonces el Señor le está diciendo a su profeta, Dios le está diciendo a su profeta, que tema a Jehová y no tema al hombre, que ponga su confianza
era palabra de Dios. Amén. Pero mira lo que dice, porque he aquí, yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Imagínate por qué sería ese profeta para las naciones y a las naciones, porque él tendría una palabra para todos ellos. Él tendría una palabra para decirle que esa palabra se aceleraba, como cuando decía Pablo, Cristo viene pronto. Y no sabemos a veces, ay, todavía están diciendo eso. Y nosotros aquí vivos y haciendo lo que nos da la gana. Pero vive Jehová, hermano, que las palabras de Dios tienen cumplimiento. Amén. Y dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dice que pelearán. Dios le hace la advertencia al profeta, que su ministerio no va a ser fácil, que su ministerio no va a ser aceptado. Dice que ni el pueblo, ni sus príncipes, ni el sacerdocio, ni el pueblo de la tierra estarán con él. Pero Dios estará con él como un poderoso gigante. Y dice que pelearán contra ti. Dios de una vez le dice que su misión será conflictiva, que su misión no será aceptada. Amén. Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Hermanos, y el profeta comienza a hacer lo que el Señor le dice. Comienza a predicar, comienza a decir, comienza ese profeta a profetizar. Comienza entonces, aquí estamos hablando que cuando arranca en el capítulo 20, cuando ya se podía ver que Joaquín estaba, hermano, estaba la parte corrupta, estaban desechando la palabra de Dios, porque Dios, hermano, guarda su palabra y sabe dónde deposita su palabra. Y dice que en el capítulo 20, mira, hermano, yo predico esta palabra porque el Señor antes de salir me dijo, Jeremías, y esta mañana me estaba en la ducha bañándome y me dijo, Jeremías, y que a veces deseamos, hermanos, que la gente entienda los ministerios, pero Dios le decía que no lo iban a entender, que no lo iban a comprender, porque lo había puesto así, porque había un pueblo desobediente. Amén. Amén. Entonces, Dios envió ese tiempo profético, siempre lo envía en tiempos de oscuridad, en tiempos en que la iglesia está caminando mal. No, acuérdate con qué salían cada profeta. Ellos hacían la palabra de Dios, pero ¿sabes qué? El hombre no escuchaba. Y dice, hermanos, que aún el sacerdocio, como Pasur, que era profeta, y por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado con lo que busca nuestro corazón. Porque desde el corazón está tu tesoro. A veces queremos que nos profeticen lo que quiere escuchar nuestros oídos. Y aquí estaba Pasur, en esa corte de Joacín, hermano, predicando lo que no era, profetizando lo que no era. Y ese hombre, hermano, aunque sabían, no sabían, ya estaba profetizado que Nabucodonosor vendría a derribar. Habían profetas en esa corte que era otra forma, que Jeremías simplemente era un opositor. Y sabes una cosa, dice que los tuyos somos esperanza contra esperanza y no caminamos como camina el mundo, ni somos un diseño de hombre. Y aquí estaban los que deseaban escuchar, ellos escuchaban lo que querían oír. El profeta les conocía, el mal profeta conoce cuando un pueblo está mal, puede decir, sigan como van. Ellos tienen aquí perder porque ellos son oscuros, están perdidos. Pero tú y yo tenemos palabra aquí. Amén. Y dice entonces, hermano, que él le profetizaba siempre guerra. Él le profetizaba cosas que realmente sucederían, pero yo estaba aquí en la corte. Amén. Y dice entonces, hermano, que él ahí les dijo lo que iba a pasar. Él les dijo lo que sucedería. Amén. Pero también les dijo
que Jehová les dijo, les mandó con Jeremías decir, que ponía delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Entonces, este es un deuteronomio, o lo mismo que habla Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo aquí tu casa. Pero el que no cree, hermano, estará muerto, porque no cree. Y la incredulidad es un demonio. Por eso esta corte que estaba aquí estaba endemoniada, porque había sido tomado por órdenes de Satanás. Pero Dios lo sabía y envió a su profeta a advertirles a tiempo, así como te advirtió a mí un tiempo y a ti. Amén. Entonces, Pasur, en el capítulo 20, trata mal al profeta. Le coloca cepo, lo cachetea. Amén. Pero ¿sabes qué le dijo el Señor? A esos que venden la palabra, a esos que maltratan el ministerio profético, a aquellos que abusan de los dones, a aquellos que lo venden, ellos le colocan cepo a la verdadera palabra, porque ellos necesitan que sean ellos escuchados, pero Dios no, para seguir ellos así tomando lo que les pertenece a Dios. Pero el profeta Jeremías le dijo a Pasur, capítulo 20 de Jeremías, Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabib, porque así ha dicho Jehová, he aquí que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán. Y todo Judá entregaré en manos del rey Babilonia, y llevarán cautivo a Babilonia, y los matará a espada. Jeremías, aún con cepo, aún pasando dificultades, él tenía que seguir diciendo la palabra, porque la mano de Dios había tocado su boca. O sea, aunque él no quisiera hablar, ya Dios se manifestaba, porque la boca le pertenecía a Dios. Entonces, hermanos, dice ahí, en este capítulo 20, habla de lo que le iba a suceder al pueblo en ese ministerio de maldad, en el tiempo de Joacín, hermano. Pero también Jeremías sufría. También Jeremías sufría, hermano, porque él no tenía familia, no tenía casa, no tenía quien apoyarse, pero Dios levantará a uno que le ayudara, porque él vivía elevado y necesitaba a alguien que escribiera, alguien que creyera y fuera y entrara al palacio. El profeta no estaba en el palacio porque lo querían afuera. Amén. Y él, en un momento de lucha espiritual, dice, me sedujiste. Y esa es la palabra que te trae el Señor. Acerca de su David. Acerca, por favor. No sé si se escucha, pero esa es la palabra que el Señor te dice hoy. Cristo te sedujo. Cristo, tú no sabes por los procesos que puedas pasar, pero una vez llamado, una vez que has recibido a Cristo en tu corazón, Él toca tu boca. El Evangelio, como dice el cantar de los cantares, con los besos de su boca, que significa el Evangelio, Él nos besa, Él nos seduce. Así como sedujo el Señor a Jeremías, portaba un Evangelio provisto del cielo para ese tiempo. No importa lo que tú estés pasando, pero hoy el Señor te dice que si tú has sido seducido, el Señor estará contigo, que en un tiempo el Señor te dará esa libertad, porque en el cielo se habla de ti. Dios, así como un día Jeremías, que fue torturado, pasado por cepo, con la incredulidad de un pueblo que no creía, decía que conocía a Dios, pero no lo conocía. Le estaba diciendo, vienen tiempos difíciles, viene un cambio a tu vida, no vayas a Egipto, mira lo que viene, vete mejor allá donde Dios ha dispuesto ese territorio para ti. Pero ese pueblo estaba en oscuridad. Él necesitaba, Dios lo envió para abrirle los ojos a un pueblo. ¿Sabes? Hoy, cuando Jesús llega a tu vida, Él cambia tu camino, Él endereza tu camino, porque el veedor de Dios, el Espíritu Santo, está sobre ti. Dice que fue a las naciones. Todo el mundo conoció de Jeremías. Y tanto es así que el Babilonia le dio un capitán y le dijo, lo que pide ese profeta, después que se fue llevado ese pueblo esclavo, él podía, porque Babilonia había conocido de las profecías del profeta Jeremías. Hoy yo te invito a creer. El ministerio de la iglesia es leer Biblia, a leer y tener intimidad. No solamente escuchar lo que habla el hombre. Hoy yo te invito a tener este libro en la mano. Hoy
invito a que esta palabra santa se haga rema en tu vida. Y que como dice el Señor, porque antes de que se me cayó este papel, yo no sabía qué decía. La sabiduría aún es mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. A Dios no le falta nada. Y aún a Jeremías, aunque el rey estaba en oposición con él, Dios nunca le faltó nada. A los que sirven al Señor no les falta ni lo espiritual, ni lo físico, ni lo emocional. Desde estas piedras, de este lugar hermoso, hoy te quiero decir que Él es nuestra torre fuerte. El Señor es nuestra torre fuerte. Y cualquier llamado que haya sido hecho por el Señor, es que te ha honrado. Te ha honrado porque sabe que esa misión se va a ejecutar, porque la depositó. Y Él sabe dónde coloca. Él sabe dónde coloca la misión y en los cielos que va a usar. Así que hoy recibe al Señor Jesús en tu corazón, que seas hallado inscrito en el libro de la vida y que el Señor no te borre. Ese pueblo tenía bendiciones. El pueblo de Israel fue de los más desobedientes, pero él era misericordioso hasta que un día le tocó tomar la decisión de los 70 años. Y yo creo que viene un cumplimiento hermoso para ese remanente que ha estado firme. Es un tiempo de puertas abiertas para el que cree, para el que sigue y se mantiene en el Señor. Pero también es un tiempo de puertas cerradas para el que no sigue en espíritu y verdad a Cristo. Hoy, por el poder del Espíritu Santo de Dios, y ha hecho este mediodía hermoso. Hoy el Señor trajo un carro rojo, pero venía lleno de alabanza y adoración. Y nos trajo aquí a las playas de Salgar. Yo te bendigo, Jesús, David. Porque Dios nos dijo, vamos a caminar. Le dije, vamos a caminar donde el Señor diga, ahí vamos a predicar. Así que este lugar lo declaramos para Cristo, y toda persona que pase en estas playas y cuando me bañe, esas playas quedan unidas para que el Señor, todos que allí estén, se conviertan. Y un día el Señor llegue a su corazón. Así que Dios les bendiga, el Señor les guarde y les proteja y que sea un buen tiempo del Señor. Haz una toma, Jesús, pero hacia allá.